Lamentablemente, a este día se ha sobrepasado el 1.000.000 de personas contagiadas en el mundo por COVID-19. Muchos están sufriendo pérdidas sin poder despedirse de sus seres amados. Lo hemos visto un caso aquí en El Salvador y hemos visto muchos en las noticias en todo el mundo. Incluso hemos visto cómo familiares se han tenido que despedir de sus seres amados por teléfono porque simplemente saben que van a morir. El mundo actualmente, si nosotros lo observamos, por un lado está de duelo ante tanta pérdida y dolor, pero también se encuentra luchando por sobrevivir. Cuando yo veo la Escritura, yo veo que en el libro de Job, este hombre justo pasó por una situación similar. Cuando él estaba de duelo porque sus 10 hijos ya habían muerto de un solo día, vemos que luego él comienza a aprender sus empresas, sus negocios, y luego le viene repentinamente una enfermedad de muerte. Contrario a lo que nosotros pudiéramos pensar de que él pudo haber maldecido a Dios, lo que él hace es decir unas palabras que quedan registradas para nosotros. Él dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. Job tuvo la capacidad y pudo realmente bendecir a Dios porque él puso su dolor en el Dios soberano que él conocía. Realmente él se consoló en el convencimiento del poder del Dios soberano que él conocía y que él amaba. La semana pasada inicié una nueva serie de sermones que se llama Incomparable, en donde lo que estamos haciendo es conocer a Dios en sus atributos para que nosotros podamos ser consolados y fortalecidos en nuestro Redentor, pero también para que retomemos el camino de la piedad y del temor hacia Él. La semana pasada, por ejemplo, hablé de la soberanía de Dios. Hablé de que la soberanía de Dios es el derecho, pero a la vez es el poder que Dios tiene de obrar todo según el consejo o el placer de su voluntad. Dios ha decretado lo que nosotros actualmente estamos enfrentando y lo que toda la humanidad enfrenta durante todas las épocas. Sabemos de que Dios lo ha decretado. Por tanto, lo que hablé la semana pasada es que tenemos que hacer lo que debemos de hacer mientras que descansemos en aquello que soberanamente Dios ha determinado sobre nosotros. Es decir, si nosotros entendemos la soberanía de Dios, ante una situación como la que estamos viviendo, la semana pasada enseñé que primero tenemos que hacer lo que Dios nos ha mandado o ordenado hacer, mientras descansamos y confiamos en los decretos de Dios. Obediencia y confianza. Sin embargo, cuando nosotros vemos con más detalle la soberanía de Dios, nosotros observamos que en la Biblia la soberanía de Dios requiere 3 condiciones. En primer lugar, la autoridad de Dios, la voluntad y el poder. Así, por ejemplo, Dios es autoridad y Él es el soberano porque Él es el único que tiene el derecho de gobernar. Y Él tiene este derecho de gobierno porque Él tiene el derecho de propiedad, por el hecho de que Él es el creador de las cosas y propietario y dueño de toda su creación. Por lo tanto, Él tiene el derecho de gobernar. Por ejemplo, yo decía en el estudio bíblico que dimos esta semana, de que en la casa de mi vecino, por él ser el dueño de su casa, él puede hacer con su casa lo que él quiera. Y no tiene por qué importarle lo que yo piense. Y aunque a mí no me gusta tal vez el color de la casa que él me puso, pero él tiene ese derecho y él no le va a afectar en absoluto lo que yo le diga. Y yo no tengo ningún poder de contradecir eso porque yo no soy el dueño de esa propiedad. El derecho de propiedad da derecho de dominio. En la Biblia nosotros vemos de que Dios es la autoridad soberana sobre todas las cosas, porque Él es el dueño de esas todas cosas, pero porque Él creó todas esas cosas. Pero en segundo lugar, no solamente Dios tiene autoridad, sino que también Dios tiene la voluntad para hacer según el sabio consejo de su voluntad. Es decir, Él ordena lo que nosotros como seres humanos debemos de hacer, pero también Él decreta lo que Él va a hacer. Dios, si nosotros vemos en el caso de un rey,
El rey es la máxima autoridad de un reino porque él tiene la autoridad, él es el dueño de esas tierras. Pero también el rey, ¿de qué le serviría ser dueño de las tierras si no tuviera la voluntad de gobernar? Pero si el rey, el dueño de las tierras, tiene la voluntad de gobernar, es decir, él tiene esa libertad de decretar lo que va a hacer y ordenar lo que sus súbditos y todos los que viven en su reino deben de hacer, entonces vemos que hay dos condiciones de soberanía que se cumplen: autoridad y voluntad. Pero hay un tercer elemento importante, que es lo que hace que todo funcione, y es el poder. En el caso de Dios, el poder soberano de Dios es la fuerza que Dios tiene para ejecutar lo que Él ha decretado en su sabiduría y en su voluntad. Por ejemplo, ¿de qué le serviría a un rey tener la autoridad y tener la voluntad de gobernar, pero no tuviera el poder de hacerlo? No tuviera ninguna persona a su disposición, ningún soldado que lo proteja. ¿De qué le sirve a alguien tener la autoridad y la voluntad si no tiene el poder? Simplemente no sería nada y simplemente él sería el más miserable de todos los hombres. Mas sin embargo, con Dios, hermanos, no es así. Dios no solamente es autoridad, Dios no solamente tiene una voluntad soberana, sino que Dios es el Todopoderoso. Dios tiene el poder de gobernar. El poder de Dios es la fuerza y la habilidad por la que Dios hace y sostiene todo lo que Él ha elegido hacer en su soberana voluntad. Nosotros vemos en la Biblia que Dios tiene el poder infinito para ejecutar sus decretos, como también para hacer valer sus derechos de gobierno. Este poder infinito para gobernar es que en teología se le llama la omnipotencia de Dios. Dios es omnipotente. Dios es poderoso. Dios es todopoderoso. Significa de que Él tiene el poder de ejecutar todo lo que Él se ha propuesto en su voluntad. Todo lo que Dios planificó, todo lo que Dios quiso, todo lo que Dios ha elegido desde la eternidad, Él lo puede realizar porque Él es el Todopoderoso. Y porque tiene estas tres condiciones, autoridad, voluntad y poder, para gobernar, Él es el soberano sobre toda la creación. En este día yo quiero hablar de la omnipotencia de Dios. La semana pasada hablé de la soberanía, pero no hablé del tercer elemento o condición para esta soberanía, que es la omnipotencia o el todopoder de Dios. Así que 3 preguntas es lo que quiero responder con ustedes hoy. En primer lugar, ¿qué es el poder de Dios? En segundo lugar, ¿dónde nosotros vemos el poder de Dios? Y en tercer lugar, ¿cómo impacta nuestra vida entender de que Dios es el Todopoderoso? Quiero que ahí donde usted se encuentre, ahí con su familia, con sus hijos, con su esposa, o donde usted se encuentre en este momento, me pueda acompañar a una oración. Así que yo le pido que en amor y con una conciencia de adoración nos dirijamos al Señor. En este día, Dios, yo quiero darte las gracias porque tú nos permites contemplar a través de la Escritura, Señor, estos brillos de tu poder. Nuestra mente no es capaz de poder entender todo el poder que tú tienes, Señor. Solo tú lo conoces. Para nosotros, hablar de los atributos de Dios es pisar tierra santa. Por lo cual nosotros venimos en humildad, Señor. Venimos de rodillas a pedirte que nos enseñes, Dios. A pedirte que tú puedas dirigirnos a contemplar tu gloria, a contemplar quién eres y en el día de hoy a contemplar tu todo poder suficiente que posees y que tú eres, Señor. Gracias te damos, te pedimos que tú seas glorificado en el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Qué significa, hermanos, de que Dios es poderoso? Cuando la Biblia dice de que Dios es poderoso, significa de que Dios en sí mismo, Él es poder, Él es poderoso. En el libro de Job, que les mencionaba en un inicio, cuando Bildad, uno de estos amigos, que al final, pues, si lo analizamos, no eran buenos consejeros, en ningún momento fueron buenos consejeros. Cuando Bildad mencionó un concepto torcido acerca del poder de Dios, Job vino y lo corrigió enseñándole
parte de la doctrina de la omnipotencia de Dios. Y él comenzó hablándole, esto está en el capítulo 26 del libro de Job, él comenzó hablándole del Dios creador, de cómo el Dios creó el cielo, la tierra, incluso cómo el infierno, cómo todo aquello que Dios ha creado siempre está delante del rostro de Dios, porque Él es el creador todopoderoso. Pero enseñándole esta doctrina, entonces él concluye su enseñanza en este capítulo diciendo lo siguiente: y esto es solo una muestra de sus obras, un murmullo que logramos escuchar. ¿Quién podrá comprender su trueno poderoso? Hermanos, lo que la Biblia nos está enseñando es que la creación que nos deja absortos cuando uno va y uno ve, por ejemplo, las fotos de muchos lugares hermosos que hay en el mundo, a uno se le quita el aliento. Yo estaba leyendo un libro en una ocasión donde el autor decía de que él habían dicho varias veces que fuera al Gran Cañón a verlo y él no quería ir, pero en una ocasión que iba pasando en ese sector por vehículo, le dijo a su familia: bueno, aprovechemos de pasar por un momento a ver, me lo han recomendado, pasemos. Y dice que solo él vio y se puso a la orilla del Gran Cañón y él dice: mi aliento se quebró. Y él dice que fue algo tan maravilloso de ver que hasta el día de hoy él dice que nunca ha olvidado esa escena. Hermanos, lo que la Biblia nos está enseñando es que toda la creación, tanto la maravilla del universo, cuando uno puede ver estas grandes fotografías o tiene la oportunidad de ver en un telescopio las grandes estrellas que hay en el cielo, o cuando uno por medio del microscopio puede ver cómo es la estructura microscópica de cualquier objeto, cuando uno ve la sonrisa de un niño recién nacido, cuando uno ve una familia, cuando uno ve toda la creación en su esplendor, la Biblia lo que está diciendo es que aún en toda su belleza, la creación solo es una muestra de su eterno, infinito, inagotable, irresistible y absoluto poder de Dios. Solo es una muestra. Dios es poderoso. Al decir de que Dios es poderoso, es que así como su voluntad es absoluta, así es absoluto el poder de Dios. Hermanos, Dios es poderoso. Por eso el Salmo 135, versículo 6, dice: todo cuanto el Señor quiere, lo hace. En los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Hermanos, lo que está diciendo la Escritura es que todo lo que Dios quiere, Él lo hace. Porque así como su voluntad es soberana, así su poder es soberano. Es inagotable, es infinito, es irresistible. Lo que está enseñando la Escritura es que si la voluntad de Dios entonces determina lo que Él quiere hacer, su poder es lo que lo ejecuta. En su voluntad Dios elige, en su poder Dios ejecuta lo que Él ya eligió. Por eso encontramos en la Biblia en Job 12:6 que dice que con Dios está la fuerza, o el Salmo 62:11 que dice que el poder le pertenece a Dios. Hermanos, el poder no es algo que Dios tiene. El poder no es algo que Dios necesita. El poder no es algo que Dios requiere. El poder es Él mismo. Él es el poderoso. Apocalipsis capítulo 11, versículo 17 dice que los 24 ancianos le dirán: te damos gracias, oh Señor Dios Todopoderoso, el que eres y el que eras, porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. Hermanos, el poder de Dios es parte de su esencia. El poder de Dios es parte de su divinidad. Él no necesita poder, Él es poder. Así como el sol alumbra, así como el fuego calienta, así Dios actúa poderosamente porque Él es poder. Él no desea más poder. Él es todopoderoso. Él es el poder. Así como los seres humanos no deseamos ser seres humanos porque somos seres humanos, así Dios no desea poder porque Él es poder. Él no necesita. Él es el todopoderoso. Es parte de su esencia. Es parte de su divinidad. En tiempos como hoy, esto significa, hermanos, de que Dios, por eso, cuando uno le ora, si tú estás en tu casa o estás en estos centros
de prevención, porque entraste al país y te ha tocado realmente vivir esa experiencia tan extraña y nueva y en algunos casos tan penosa para con la familia. Si tú le pides a Dios fuerzas y fortaleza, entiende, Dios no te va a dar fuerzas, sino que Él se va a dar a sí mismo como tu fuerza. Porque no es que Dios tenga poder, Él es el poder y la fuerza. Cuando un cristiano le pide a Dios, fortaléceme, lo que Dios da no es una energía. Él se da a sí mismo para ti. Y es lo que nosotros vemos en Escritura y lo que Dios promete en este momento. Lo que Dios hace es darse a sí mismo para ser tu fuerza, tu gracia, tu bondad, porque Él es poderoso. Hermanos, es su poder lo que hace manifestar activamente, de hecho, todos los atributos de Dios. Es por el poder de Dios que tú puedes disfrutar de la bondad de Dios. Es por el poder de Dios que la gracia de Dios te es aplicada a ti. Es por el poder de Dios que tú puedes experimentar en carne propia la misericordia de Dios. Es lo que nos dice Romanos 1:20. Dice, porque desde la creación del mundo, sus atributos que son invisibles, su eterno poder y su divinidad se han visto con toda claridad. Obviamente está hablando de cómo nosotros en el mundo podemos ver esa sabiduría de Dios en las cosas que Él ha creado. Pero eso significa de que sin su poder nosotros no podríamos conocer cuán grande, majestuoso, bondadoso, misericordioso, sabio es Dios. La Biblia lo que nos enseña, hermanos, es que el poder de Dios es lo que hace que nosotros disfrutemos también y que experimentemos sus otros atributos. Por ejemplo, ¿qué serían, hermanos, qué serían las promesas de Dios si Él no tuviera el poder para cumplirlas? Simplemente serían mentiras. Su misericordia sin poder sería una lástima, porque Él no tendría el poder para ayudarnos. Su justicia sería una fantasía si Dios no pudiera castigar al pecador. Su amor sería hipocresía si Él no tuviera el poder para amarnos. Su bondad sería solo una ilusión si Dios no tuviera el poder para mostrarnos y darnos y actuar según su bondad. Hermanos, es el atributo, es el poder de Dios lo que hace que se manifieste, que se active, que tome vida para nosotros todos los demás atributos de Dios. Pero también, hermanos, su poder es eterno, es inescrutable, es insondable, es inmedible. El poder de Dios no tiene límites. Efesios 1:19 dice, cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz. Efesios dice, cuán incomparable es la grandeza de su poder. Cuán incomparable. Dios es incomparable. Por lo tanto, su poder es incomparable porque su poder es Dios y Dios es poder. Así que nosotros lo que vemos en la Escritura es que Dios puede hacer lo que Él quiera, pero siempre hace lo que Él elige. Si nosotros nos ponemos a pensar, Dios es tan poderoso que Él puede hacer lo que Él quisiera, pero solo hace lo que Él quiso. Por eso también en Efesios 3:20 dice, al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginar o pedir. Así de inmensurable es el poder de Dios. Así de inmedible, de insondable. El poder de Dios no conoce límites. Nosotros lo que vemos, hermanos, simplemente es un vestigio, es un brillo del poder de Dios, de todo lo que Él, en su poder, Él tiene la posibilidad de hacer. Solo Dios conoce cuán poderoso es Él. Pero nosotros al ver todo lo que Él ha hecho, aunque solamente es un brillo pequeñísimo de todo el poder que Dios tiene, nos hace decirle a Dios, Dios, cuán poderoso eres. Gracias por permitirme conocerte a ti. Porque aunque sea solo una parte de todo su poder nos deslumbra. Hermanos, Dios es poderoso. Eso significa de que también el poder de Él es la garantía de su propia felicidad e inmutabilidad. Dios no puede cambiar.
Y no puede porque Él es poderoso. Por eso Él no cambia. Porque su poder es esa base para su propia felicidad e inmutabilidad. Con todo esto entonces nosotros podemos decir, el Señor el poderoso es Dios. El Señor el poderoso es Dios. Ahora, ¿dónde nosotros vemos su poder? ¿Dónde? Pues este poder lo vemos nosotros desde la creación. Desde el primer versículo de la Biblia leemos que dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. La Biblia comienza exaltando inequívocamente el gran y majestuoso y eterno poder de Dios. Dios creó todo, hermano, sin ayuda. Dios creó todo sin medios. Dios creó todo, hizo todo de la nada. Simplemente dijo y las cosas fueron hechas. Así de poderoso es Dios. Así que la creación, desde el inicio de la Biblia, en la creación y desde el inicio de la creación, nosotros podemos ver la plenitud del poder de Dios. Pero si nosotros seguimos leyendo entonces la Escritura, nos encontramos que no solamente es la creación la que nos muestra el poder de Dios, sino que también vemos en su providencia, es decir, en la capacidad que Dios tiene de preservar y de darle continuidad a lo que en su voluntad Él eligió con respecto a su creación. También nosotros vemos en esa providencia, nosotros vemos el gran poder de Dios. En esa preservación que Él hace de toda su creación, vemos cuán poderoso es Dios. Porque por esa razón dice Hechos 17, versículo 18, ¿se acuerdan ustedes cuando Pablo estaba en el Areópago predicando y él afirma de que todos nosotros, toda la creación, todos los seres vivos, nos movemos y existimos, dice, solamente en Él? Es decir, no solamente nosotros vemos el poder de Dios en la creación, sino que también vemos el poder de Dios en la preservación. Dice la Escritura de que la razón por la cual nosotros nos movemos un dedo, un pie, caminamos, comemos, cualquier acción que hagamos, es por el poder de Dios. Por eso es que nosotros vemos de que todo sigue su curso, porque también Dios da poder a las segundas causas. Él crea, pero Él preserva. Así que vemos también su poder cuando Adán pecó. Y lo vemos, por un lado, vemos ejecutando el juicio que Dios prometió, ejecutando sus juicios y su maldición sobre el pecador. Pero también vemos el poder de Dios cuando Él a su vez le promete a este pecador la salvación por medio de la simiente. Luego vemos más adelante en la Biblia el poder de Dios en la promesa de la simiente que le da a Abraham diciéndole, ¿hay algo demasiado difícil para el Señor? Le pregunta Dios a él. Luego nosotros vemos en la Biblia el poder de Dios en el sufrimiento de los justos. Job llega a decir, yo sé que puedes hacer todo y que ningún pensamiento tuyo puede ser disminuido o agotado. Es el justo cuando sufre el que dice y alaba a Dios por esto y lo adora diciéndole, sé que puedes hacer todo. Qué sumisión la del siervo que sufre. Qué alabanza, qué adoración la de Job. Qué adoración la que él hace de aquel siervo cuando sufre, reconociendo el todopoder de su Redentor. También vemos en la Biblia el poder de Dios en la promesa de salvación. En Isaías 40, 27, 28 dice, oh Israel, ¿cómo puedes decir que el Señor no ve tus dificultades? ¿Cómo puedes decir que Dios no toma en cuenta tus derechos? ¿Acaso nunca han oído? ¿Nunca han entendido? El Señor es el Dios eterno, el creador de toda la tierra. Él nunca se debilita ni se cansa. Hermanos, Dios no se debilita. Dios no se cansa, porque Él es la plenitud de su propio poder. Él es el poder. Él es el fuerte. Él es el brazo fuerte, dice la Escritura. Él es el todopoderoso. Por lo tanto, no hay nada imposible para Dios. Él no se cansa. Él no se debilita. Yo no sé si tú en tu casa o cuando comenzó la cuarentena,
o simplemente estando tú en estos lugares de retención. Yo no sé si tú le llegaste a preguntar esto a Dios. Yo no sé si tú llegaste a dudar de Él. Yo no sé si tú llegaste a decir que Él no estaba viendo tus dificultades. No sé si tú dudaste de los motivos de Dios de tenerte allí. Pero lo que Dios dice es, ¿nunca han entendido? ¿Acaso nunca han oído? El Señor es Dios eterno, el poderoso Creador. Por lo tanto, su poder no se agota ni se cansa. Lo que está diciendo, hermanos, es que estés donde estés en este momento, confía en tu Creador. Descansa en Él. Tú no sabes por qué tú estás ahí, pero Él sí. Pero tú tienes que entender que la voluntad de Dios es buena, es agradable y perfecta. Por lo tanto, no dudes de los motivos de Dios. Los motivos de Dios son santos. Los motivos de Dios son buenos. Los motivos de Dios son perfectos. Él no puede ir en contra de su naturaleza. Él es amor, Él es bondad. Por lo tanto, descansa en sus decretos sobre tu vida. Porque Él se va a glorificar sí o sí en tu vida. Así que descansa en Él. Pero también nosotros, a pesar de que vemos este poder de Dios en todos estos momentos de la Biblia y realmente en cada página de la Biblia podemos ver el poder de Dios, no es sino hasta que viene Jesucristo que nosotros vemos el clímax del poder de Dios. Es en la encarnación que nosotros vemos también el poder de Dios, porque resulta que Jesús es la encarnación del poder de Dios. Si Dios es poder, pues, y Jesús es Dios, entonces entendemos de que Jesús es la encarnación del poder mismo. Por eso es que en Isaías capítulo 52, versículo 10, a Jesús se le llama el brazo santo del Señor, por medio del cual Él salvaría a sus escogidos. Dios previendo y a través del profeta profetizando la encarnación de Jesucristo le llama el brazo santo, que por medio de Él traería la salvación y la redención a sus escogidos. Pero no solamente vemos el poder de Dios en la encarnación, lo vemos en la concepción. La concepción misma fue un acto de poder. Cuando María le pregunta al ángel, ¿cómo es posible esto? ¿Cómo es que yo voy a quedar embarazada? El ángel Gabriel le responde, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. El poder del Altísimo. Y por eso nosotros vemos de que no solamente su concepción, no solamente la encarnación requiere poder, sino que también cuando Jesús creció, dice la Escritura en Hechos capítulo 10, versículo 38, de que Dios lo ungió con gracia y con poder. Y esto lo vemos nosotros en el ministerio. Dice la Escritura que también Él regresó del desierto lleno de poder de parte del Espíritu Santo. Porque en su ministerio Él necesitaba este poder. Él requería manifestar poder, que Él es el Todopoderoso. Y lo hizo. Dios hizo grandes señales, a las cuales la misma Escritura le llama obras poderosas, que son señales que señalan. Una señal lo que hace es señalar. Son señales que decían y demostraban que Él es el Dios Todopoderoso encarnado. Pero también en la cruz nosotros vemos el gran poder de Dios, porque es en la cruz a que Jesús se le llama Cristo, el poder de Dios. En 1 Corintios capítulo 1, versículos 23 y 24. Cristo, el poder de Dios. Cristo, la sabiduría de Dios. Y se le llama a Jesús en la cruz, Cristo, el poder de Dios, porque Jesús fue en la cruz en donde Él, como poder de Dios encarnado, venció al pecado y a Satanás. Fue Jesús quien venció el pecado y Satanás en la cruz, porque Él es el poder de Dios. Él es el brazo santo que vino a vencer a Satanás y a tus pecados y mis pecados. Porque Él es el brazo santo del Señor. ¿Y dónde logró eso? En la cruz. Por eso es que es en la cruz, al Cristo crucificado, al Jesús crucificado, que se le llama Cristo el poder de Dios. Pero también vemos el poder de Dios obrando en la resurrección de Jesucristo.
Por eso a Jesús, cuando se le resucita, dice la Biblia que se le resucitó por el poder de Dios, 2 Corintios capítulo 13. Por lo cual también ahora en Romanos 1:4 se le llama el Hijo de Dios con poder, porque fue resucitado con el poder de Dios. Pero esto significa algo bien importante para nosotros, hermanos. Que si Jesús es el Todopoderoso, entonces significa que Él es ahora el poder mediador de la gracia salvadora para todos los elegidos. Como dijo Jesús, por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano, para que dé vida eterna a todos los que tú le has dado. Así el poder de Dios lo experimentamos en nuestra regeneración, hermanos, a la cual se le llama nueva creación, un poder creativo de Dios. De hecho, se le llama un poder creativo que incluso requiere más poder que la creación, porque en la creación Dios creó todo de la nada, mas aquí en la nueva creación, para salvarnos, Él tiene que vencer nuestra resistencia natural hacia Dios, porque amamos naturalmente al pecado. Así que la nueva creación requiere mayor poder que la primera creación. Esta nueva creación, hablando de nosotros, se le llama así precisamente la conversión al nuevo nacimiento, porque requiere gran poder creativo de Dios. Por eso, hermanos, cuando los discípulos le preguntaron a Jesús, mira, ¿quién puede salvarse? Entonces le preguntaron. Jesús respondió, para el hombre es imposible, pero no para Dios, porque para Dios todo es posible. Hermanos, es precisamente en este Cristo resucitado y es precisamente en este Cristo nuestro Redentor quien con poder nos salva. Es que ahora en Cristo nosotros somos guardados por el poder de Dios, dice 1 de Pedro capítulo 1, versículo 5. Así como Dios con su poder creó la creación y con este mismo poder creativo es el mismo poder que sustenta y preserva. Así Dios con su poder nos salva, pero este mismo poder salvador es el que nos preserva como nueva creación de Él. Dios es poderoso. Significa que Él nos preserva a nosotros. Significa de que nadie nos puede arrebatar de las manos de Jesús a todos aquellos que como ovejas del Padre nos llevó hacia Él. Nuestra salvación y la preservación de la salvación no depende de nosotros, depende del gran poder absoluto y soberano de nuestro Dios. Nosotros somos hijos para siempre, porque el Salvador es poderoso para siempre. Por eso Jesús dijo, nadie me la va a arrebatar de mi mano, está hablando de poder. Todo aquel que mi Padre me traiga, dice, ese mandamiento, dice Jesús, ese mandamiento he recibido de mi Padre, que no pierda ninguno de los que Él me ha entregado. Dios es poderoso. Jesús es el Todopoderoso. Y así como poderosamente nos salva, poderosamente Él nos preserva. Por lo tanto, nosotros, hermanos, vemos que en la Escritura a Jesús mismo se le llama que Él es el creador de todas las cosas y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, en Hebreos capítulo 1. Pero también vemos nosotros el poder de Dios funcionando en la iglesia. Y lo vemos a través del evangelio que nosotros proclamamos. Porque resulta que, hermanos, el mismo evangelio que nosotros proclamamos es poder de Dios. Es una de las dos agencias de salvación. Las dos agencias de salvación, uno es el Espíritu Santo y la otra es la palabra. La palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios es poder. El evangelio es poder. Y es poder porque recuerde que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas. Ahí está hablando del evangelio, poderosas. Las armas de nuestra milicia. El evangelio que proclamamos es poderoso para la destrucción de fortalezas, pero también para la destrucción de aquellas filosofías, pensamientos que se levantan en contra del conocimiento de Dios. El evangelio es poder y poder de salvación. Pero también nosotros vemos, hermanos, que Dios es poderoso en las promesas y en la esperanza de la segunda venida de Jesucristo. En el futuro nosotros vamos a poder ver el poder de Dios
Cuando todos, según Marcos 13:26, dice la Escritura, entonces verán al Hijo del Hombre que viene en las nubes con gran poder y gloria. Hermanos, Jesucristo viene por segunda vez. Y por lo tanto, cuando Él venga, Él vendrá a castigar, dice la Biblia, con poder al malvado. Pero también dice la Biblia que Él vendrá a resucitar con poder a sus escogidos. Pero también dice Apocalipsis capítulo 21, versículo 1, que Él vendrá con poder y vendrá a crear nuevos cielos y nueva tierra, es decir, con poder creativo una vez más. Así que, hermanos, ya sea en el pasado, ya sea en el presente, ya sea en el futuro, hermanos, hemos visto, estamos viendo y veremos para siempre la omnipotencia de nuestro Redentor Jesucristo. Él es Dios y Él es el Dios todopoderoso. Ahora, ¿cómo nos debería de impactar este atributo de Dios soberano a la iglesia? En primer lugar, nos tendría que impactar llevándonos al arrepentimiento. Hermanos, mira, la rebelión es una guerra imposible. La rebelión es una guerra imposible. Es una guerra perdida ante un Dios omnipotente. De hecho, se nos pregunta en 1 Corintios capítulo 10, versículo 22, ¿o provocaremos a celos al Señor? ¿Somos acaso más fuertes que Él? La rebelión, hermanos, la rebelión es una guerra perdida. La rebelión es una guerra imposible. ¿Cómo tú crees que nosotros podemos provocar al Dios Todopoderoso sin salir dañados? Bueno, es lo que pregunta Job también, en el capítulo 9, versículo 4. Dice, ¿quién ha enfrentado al Señor sin sufrir daño? ¿Acaso alguien es más poderoso? Y de hecho, si usted sigue leyendo en Job, el siguiente versículo habla de la creación de Dios, del poder creativo de Dios, para que nos demos cuenta que nadie jamás ha enfrentado a Dios y ha salido ileso de esa rebelión. Hermanos, nosotros hemos dicho, lo he dicho en los estudios bíblicos, lo he dicho en los sermones, estos son tiempos de mucha reflexión, de verdad de mucha reflexión. La pregunta es, ¿lo has hecho? ¿Realmente te has tomado el tiempo para reflexionar? ¿Ya te pusiste a reflexionar que cuando tú pecas contra alguien, realmente estás pecando contra el dueño de ese alguien? Contra el Rey soberano, el que es autoridad, tiene voluntad soberana y es el todopoderoso soberano. Cuando tú como esposo ofendes a tu esposa, cuando tú como esposa ofendes a tu esposo en todas las maneras posibles, tú te estás enfrentando al Todopoderoso, al dueño de ese, alguien o de ella. Estos son tiempos de reflexión, pero lo estás haciendo. Jóvenes, ¿acaso has reflexionado en la arrogancia que tú realmente muestras? Esa arrogancia que no te permite ni siquiera poder tener comunión con los nuevos que llegan al ministerio de jóvenes, por ejemplo. ¿Acaso tu arrogancia te lleva a simplemente preocuparte por tu propia vida pensando que la vida consiste en la cantidad de bienes o títulos que tú logres? No, la vida consiste en la adoración genuina hacia el Dios Redentor llamado Jesucristo. ¿Acaso la vida cristiana no consiste en hacer de Jesús el centro de nuestra vida y adoración particular? Son tiempos de reflexión. Empresarios, ¿ya has reflexionado cuánto tiempo tú has perdido por amor al dinero, de servir y de amar y de honrar y santificarte para Dios? ¿Acaso ese celo que tú tienes por el éxito empresarial, acaso tú muestras el mismo celo para tú estudiar la Escritura o para tú servirle a otros? ¿O acaso tu soberbia
¿O acaso tu autosuficiencia y ese engaño y ese sentimiento de que todo lo puedes o que todo lo tienes no te ha llevado a vivir fuera de la voluntad de Dios, aunque tú sabías que era fuera de la voluntad de Dios? Eso es rebelión. Eso es rebelión. ¿Acaso hemos reflexionado en los pecados que también cometemos de presunción? ¿O acaso no hemos visto cuán presumidos nosotros somos? Es que recuerda que nosotros pecamos o bien siendo rebeldes al mandato expreso de Dios, a su voluntad preceptiva, o también nosotros pecamos cuando hacemos lo que no debemos y no hacemos lo que debemos. Cuando nosotros no hacemos lo que debemos es rebelión, pero cuando hacemos aquello que nosotros no debemos hacer es pecado de presunción. ¿Ya te pusiste a pensar ese pecado de presunción, cómo se manifiesta en tu vida? Asumiendo que puedes hacer las cosas como que si Dios no se fijara en nada. ¿O acaso tú piensas que porque le sirves a Dios, o porque tienes muchos años, o te sientes maduro en el cristianismo, te da derecho de pensar que puedes manejar un pecado? Hermano, ¿quién se ha enfrentado al Dios Todopoderoso sin salir ileso? Dímelo. Dímelo. ¿Quién? Arrepiéntete. Arrepiéntete. Ahora, ¿qué necesitas para reflexionar? Mira lo que Dios está haciendo. Mira la voluntad de Dios. Dios no es autor de maldad. Dios es el que ha decretado el coronavirus, pero Él no ejecuta la maldad. Él no se goza en el dolor humano. Él no es un Dios sádico. Él no es un Dios que se goza en destruir al pecador, lo dice la Escritura. No. Él quiere que todos vengan al arrepentimiento, dice la Escritura. Pero recordemos de lo que está hablando. Una cosa es su voluntad preceptiva y otra es su voluntad decretiva. Y cuando tú vienes y en tu pecado tú te inmiscuyes en practicarlo y te enorgulleces de esa práctica, Dios tiene que ejecutar su justicia sobre ti. Y Él se goza, no en el dolor, sino en hacer lo que Él es. Él es Dios. ¿Qué más necesitas, además del COVID, para que Dios llame tu atención? Proverbios 29:1 dice, el hombre que después de mucha reprensión endurece la cerviz, de repente será quebrantado sin remedio. ¿Sabe lo que está diciendo la Escritura? Que si después de tantas cosas, hoy se llama coronavirus, mañana va a haber otra cosa y así, si a pesar de todas estas cosas tú te mantienes con las cerviz duras, las cervicales, está hablando de aquel que permanece así, que nunca se humilla ante el Señor, sino que permanece recto. Dice la Biblia, el hombre que después de muchas cosas, de muchas reprensiones, endurece la cerviz, de repente será quebrantado sin remedio. ¿Quién se ha enfrentado al Todopoderoso sin salir ileso? Como dijo Watson, es mejor presentarse delante de Dios con lágrimas en los ojos que con armas en las manos. Pero en segundo lugar, a lo que Dios también nos llama, entendiendo el todo poder de Dios, es a la esperanza. Hermanos, Dios promete porque Él puede cumplir. Él es el Todopoderoso. Por eso Él da promesas. Pero si cuando Dios te promete algo, cuando tú lees la Escritura y tú ves cómo es Dios y sus promesas, en tu debilidad, si tú miras hacia tu realidad, tú vas a dudar y vas a preguntar, ¿cómo esto es posible? Pero es en la fe que contempla la omnipotencia de Jesucristo, es que entonces podrás responder a esa pregunta diciendo, todo es posible para Dios.
Si tú no pones tu fe y tu mirada en la omnipotencia de Dios, todo aquello que esté pasando y lees una promesa, vas a dudar y vas a decir, ¿cómo eso va a ser posible en mi vida? Pero si tú ves la omnipotencia de Jesucristo, vas a poder responder esa duda diciendo, todo, absolutamente todo es posible para Dios. Por lo tanto, hermano, pon tu esperanza firme sobre la roca que es Jesucristo y sobre su palabra, hermano. Pon ahí tu esperanza en Cristo. Pero en tercer lugar, una tercera reacción y una tercera actitud que tenemos que tener nosotros ante la omnipotencia de Dios es la sumisión en el sufrimiento. Hermanos, la Biblia nos enseña de que Dios puede hacer cualquier cosa, pero Él solo hará aquello que Él ha decidido. Y solo decidirá aquello en lo que en su eterna sabiduría sabe que es lo mejor entre todas las posibilidades. ¿Por qué te estoy diciendo eso? Porque si tú te encuentras en este preciso momento en una situación muy difícil, entiende que entre todas las cosas que Dios pudo haber hecho, Él eligió esta para ti. Significa que eso es bueno, es agradable y es perfecto en los propósitos de Dios. Por lo tanto, tú puedes descansar plenamente en Él. Él sabe lo que está haciendo y en amor te conduce. Así que ante la omnipotencia de Dios, sométete a Dios en este sufrimiento. Así que cualquier circunstancia que enfrentes, no vayas a pensar de que Dios se ha equivocado. Ni tampoco vayas a pensar de que Dios se ha olvidado de ti. No dudes de las motivaciones internas de Dios, porque Dios está obrando poderosamente en ti. Recuerda que Él no se agota y Él tampoco se cansa. Él está obrando en tu vida. Y por último, la omnipotencia de Dios nos tiene que llevar a la adoración genuina. Hermanos, hemos visto de que Dios tiene la autoridad o el derecho de gobernar. Tiene la voluntad para elegir lo mejor, la voluntad para elegir lo que le complace, la voluntad para elegir lo que es bueno, lo que es agradable, lo que es perfecto, pero también tiene el poder para realizarlo. Entonces, porque Él es el Dios soberano, entonces dile en la circunstancia que estás viviendo, Dios Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Y lo que nosotros vemos en Jesucristo, ¿no? Él sabe y sabía y sabe que su Padre también es todopoderoso. Es un solo Dios. Y Él le dice, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Pero Él se somete a la voluntad de su Padre y del poder. Él adora a Dios diciéndole a su Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque recuerde que Él es el Hijo obediente. No solamente en nuestro modelo, sino en aquello en que nosotros, viéndolo cara a cara a través de la Escritura, poco a poco nos vamos transformando en el Hijo obediente. Hermanos, este es un tiempo para ser obediente ante los ojos de Dios. Es un tiempo para obedecerle en adoración, para adorarlo, para adorar al Dios Todopoderoso. Hermanos, adoremos al Dios soberano. Seamos responsables en nuestro deber espiritual mientras descansamos en su poder y en su majestad. Hermanos, que el Todopoderoso realmente nos bendiga y que el Todopoderoso esté obrando siempre en gracia y en amor en ti. Porque recuerda que Él no solamente es poderoso para crear, poderoso para preservar, poderoso para castigar, sino poderoso para salvar.
y para preservarte eternamente. Jesús es el Todopoderoso. Vamos a orar en este momento, hermanos. Señor, yo quiero darte las gracias porque tú eres bueno en gran manera. Gracias, Señor, porque tú guardas con poder nuestra vida. Con poder nos has salvado. Con poder, Señor, hiciste de nosotros una nueva creación. Pero también con poder tú nos preservas. Señor, yo te pido que siempre podamos admirar tu omnipotencia, que podamos gozarnos en ella, que podamos nosotros observarte y verte, que nosotros podamos caminar en esa confianza y esperanza y adorarte, por cuanto tú tienes todo el poder para hacer lo que haces. Gracias, Dios, por tu voluntad. Gracias por lo que estás haciendo en el mundo, por lo que provoca en nosotros con respecto a ti. Pero a la vez, Señor, te pedimos por tu misericordia, para que con poder, en tu voluntad, si tú quieres, Señor, este virus se acabe, este sufrimiento vaya concluyendo en todas las partes del mundo, Señor. Por favor, Dios, ten misericordia de nosotros y ten misericordia de aquellos que están sufriendo. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.